semana pasada lo que veíamos en el capítulo 19 es esta intención de Dios de acercarse a los suyos, a su pueblo. Él es quien les salvó, Él es quien les redimió y todo lo hizo para este momento y para este tiempo, donde Dios se va a revelar a ellos como nunca antes y va a ser un pacto con ellos que incluye varias cosas, pero que está basado en lo que vimos en el capítulo 19. Dios les dice esto: si ustedes escuchan mi voz y ustedes obedecen a las cosas que yo tengo para nosotros, dice, entonces yo haré de ustedes mi especial tesoro. Y sobre todas las naciones, sobre todo el mundo. Y no solo eso, sino serán para mí una nación santa, un real sacerdocio. Y está hablando de ser sus representantes, no solamente suyos, sino eso que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el pacto que Dios está ofreciendo, y el pacto incluye varias cosas, entre ellos la ley, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, y el sacrificio, pero lo primero que hace Dios es ofrecer. Y él va a hacer este pacto con ellos, y ellos responden en el capítulo 19, cuando Moisés les lleva el mensaje, y ellos responden: sí, así haremos como Él ha dicho, sí queremos. Y vemos cómo es la intención de Dios siempre, no imponerse al hombre, sino darle libertad. Y desde Génesis capítulo 3 y desde el principio, Dios dio libertad al humano. El problema es que el humano no supo qué hacer con esa libertad y escogió equivocadamente. Y entonces eso ha traído unas consecuencias hasta el día de hoy. Pero Dios no se ha rendido, sino que desde aquí, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía lo que la humanidad iba a hacer, y Él ya tenía el plan perfecto, que era entregar a su Hijo. Pero entonces en la historia aquí se va desenvolviendo, y vamos a ver cómo todo esto, todo en la Biblia nos apunta a Jesús. Y en el capítulo 20, después de tener estas instrucciones de Dios y este pacto que Él había dado, versículo 25 del capítulo 19 dice: entonces Moisés descendió y le dijo al pueblo. Y entonces va Moisés y lleva una vez más el mensaje y dice: yo voy a hacer ciertas cosas y necesito que el pueblo se acerque al monte de Sinaí, donde Moisés se encontró con Dios la primera vez, donde Dios le llamó. Y ahora les lleva y los saca de Egipto y los lleva ahí otra vez a encontrarse con ellos. Y le dice que se acerquen, pero no se acerquen mucho. Y eso tiene todo que ver con que hay una separación entre Dios y nosotros. Y Dios es santo y nosotros no. Pero Dios quiere que nos acerquemos, y Él va a hacer todo para que nos podamos acercar confiadamente. Pero en este tiempo, en este momento, Dios dice: acérquense, pero no se acerquen tanto. Y el pueblo tenía que estar al pie del monte, y Dios tiene un mensaje para el pueblo. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras. Y este es el acontecimiento más importante para el pueblo. Es la revelación de la ley, donde Dios les dice cómo deberían vivir, y donde Dios se revela y revela más acerca de su carácter y de su santidad. Y la ley contiene mucho más que los 10 mandamientos, pero estos son el centro y el inicio de todo lo demás. Y seguramente has escuchado de esto. Y a lo mejor hasta te lo sabes, pero ¿qué significa esto? Dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo. Es muy importante que cuando nos acercamos a Dios, creamos que esto es verdad. Dios habló, y imagínate la escena: están cerca de este monte, de esta montaña, el monte Sinaí, y están al pie del monte, no pueden subir. Solo Moisés y después Aarón y algunos ancianos van a subir, pero dice: acérquense, pero no mucho, pero todos van a escuchar este mensaje. Dios habló y todos escucharon. Muy importante entender que no es algo que Moisés se inventó. Podríamos al leer el relato pensar que, bueno, Moisés subió y dice que Dios le dijo algo y bajó, ¿no? Y con unas enseñanzas. No, el mensaje fue claro para todos.
toda esa generación escuchó la voz de Dios al pie del monte. Una voz audible. Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y les recuerda esto, les recuerda quién es Él. Pero Él les está hablando y les va a dar estos 10 mandamientos que no solo son la revelación de Dios y su voluntad, sino también son una ley. Y es una ley que ya antes que las escucharas, el hombre ya tenía dentro de sí. Y algunos le llaman la ley de la conciencia. Y Dios habló, y esto es literal, pero Dios ya había hablado antes. Y Dios ya había puesto esto en nuestros corazones. Una de las razones más grandes para creer que Dios es real y que su palabra es real, es que esto responde a la pregunta, si somos creados o somos casualidad. Piensa esto, si tú y yo somos el resultado de millones de años de evolución, donde entonces la ley era la ley del más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos aquí preocupándonos? Que si los árboles, que si los popotes, que pobres tortugas. Es la ley del más fuerte. No debería preocuparnos lo que le pudiera pasar al otro, porque entonces el más fuerte sobrevive. ¿Qué hacemos aquí preocupándonos por el abuso y la maldad? Si somos el resultado de esto, nadie tiene derecho a decirte cómo vivir. Nadie está bien ni está mal. Simplemente somos el resultado de la genética, del son que nuestros genes tocan. Y entonces un argumento para muchos ateos, ¿no? y que niegan la deidad de Dios, es decir, bueno, no hay bien ni mal. Y simplemente el hombre responde al son que le toque en sus genes. Y recuerdo a un hombre que se dedicaba a dar conferencias en las mejores universidades del mundo, tratando con estos temas y con estos argumentos. Decía, ok, pero ¿cómo le explicas a una mujercita que fue abusada? Que su abusador solo estaba bailando al son que le estaban tocando sus genes. No tuvo culpa, no hubo maldad en eso. Y entonces te das cuenta que es imposible. O aceptamos que hay bien y mal y que hay una ley, incluso sin conocerla y sin aún leerlos, que nos apunta a que algo está bien o está mal. Lo hagamos o no lo hagamos. Pero si hay un Dios que nos creó, Él es el único que puede decirnos cómo vivir. Y Él ha puesto esta ley en el interior del hombre, una ley de la moralidad. Y Él ha revelado su ley ahora en su palabra, del estándar para la vida. Y Él nos hace saber lo que nosotros ya sabíamos que estaba mal, aunque no sabíamos cuánto. Entonces no somos el resultado de nuestra genética, y sí hay bien y mal. Entonces vale la pena luchar por lo que está bien, vale la pena hacer lo correcto, vale la pena amar. Entonces Dios habló. Y la importancia de esto es que aunque esta ley ya estaba de alguna manera dentro de nosotros, el pecado y la caída nos habían distanciado demasiado de lo que era bueno. En general, las culturas del mundo se habían desviado demasiado en este punto, a pesar de que sabían lo que estaba mal. Y el hecho de que Dios hablara revelaba una cosa, que necesitábamos un norte como humanidad, que necesitábamos que nos marcara el camino correcto. Y esto, lo que Dios va a hacer es reajustar nuestro GPS para caminar bien hacia donde debemos caminar.
y nos regresa a la verdad. Es Dios brillando como un faro en medio de la tempestad para guiarnos a Él. Tienes que saber, necesitamos que Dios nos diga cómo vivir. Necesitamos que Dios nos guíe moralmente. Necesitamos saber no solo lo que está bien y mal, sino que lo que hacemos tiene consecuencias, para bien o para mal. Esto que vamos a ver es la revelación de la voluntad de Dios, incambiable, inmovible, no negociable. Y aunque Dios ya había impregnado nuestra conciencia de lo que moralmente era correcto, todo se tiene que ajustar a esta ley, no a la ley de nuestros ideales. No son opiniones de Dios, son imperativos, son ordenanzas. Y todo lo que Dios pide aquí es bueno. Ninguna cosa de la que vamos a ver aquí va en contra de nosotros mismos. Tal vez solo va en contra de nuestro orgullo, de nuestro ego, pero no del bienestar de cada uno de nosotros y de los demás. Nadie puede decir que Dios es despiadado, indiferente o carente de amor, porque su ley es perfecta. Déjame leerte algo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y eso es lo que vamos a ver. Dios habló y Dios sigue hablando hoy. Versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios. Y podrías leer fácil esto, pero acuérdate, ellos acaban de hacer un pacto. Donde dice, si ustedes quieren, si ustedes escuchan y obedecen, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi especial tesoro. Entonces dice, yo soy su Dios. Dios les había llamado, escogido, les había redimido, les había rescatado. Dios les había sacado de las tinieblas a su luz. Dios había hecho un pacto con ellos y ellos solo tuvieron que responder. Si escuchaban y obedecían, ellos serían su especial tesoro. Dios los bendeciría y ellos respondieron, sí, haremos todo lo que nos has pedido. Y siempre es importante saber quién es el que habla. Y por eso Dios habla así. ¿Y quién es el que pide? Porque nada más piensa esto. ¿Qué pasa si alguien desconocido te pide algo? Pide algo de ti. O alguien que conoces y te hizo daño te pide algo. Pero ¿qué pasa si este Dios que se ha revelado a ti, que te ha rescatado, que te ha redimido, que te ha liberado, te pide algo? No debemos olvidar que así como ellos, tú y yo somos deudores de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tiene derecho a decirnos cómo. Versículo 2, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que Dios hizo con ellos. Y entonces va a empezar a decir los mandamientos, y hay algunos mandamientos específicos para Israel como nación y pueblo, pero estos 10 que vamos a ver son universales. Y muy importante antes de verlos, esta no es una lista para medir qué tan bueno eres. No es que vamos a ir avanzando en los 10 y vas a decir, bien, este lo tengo bien, este también, yo creo que me pongo un 9. No es una lista para medirte, tampoco es un examen para ir al cielo. Lo que esta lista va a hacer es que te va a acorralar y te va a hacer sentir incómodo. Te va a hacer ver la diferencia entre Dios y nosotros. Te va a hacer ver su santidad y nuestro pecado. Esta lista, como un buen boxeador, te quiere llevar a la esquina y acorralarte para ver cuán necesitados estamos de Dios.
No se trata de cuántas tienes bien, sino de cuántas tienes mal. Porque una de estas, aunque sea la que consideres más leve, te separa de Dios. Te hace estar en la silla de los acusados en un tribunal. Y es como si tuviéramos 10 mandamientos enfrente de nosotros personificados y cada uno de ellos se va a presentar y te va a decir lo que es y algunos de ellos van a gritarte culpable. Versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo esto, el no tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene que ver con algo, tiene que ver con amar a Dios. Cuando a Jesús le preguntan, queriéndolo hacer tropezar, que cuál es el mandamiento más importante, Jesús cita realmente que tiene que ver con amar a Dios. Y tal vez te puedes preguntar, pero ¿cómo puede ser un mandamiento amar? O sea, ¿es eso posible? ¿Yo puedo controlar eso? Y la respuesta es sí. Estamos muy mal acostumbrados y con una muy mala idea que nos ha dejado Disney y Hollywood y hasta la Rosa de Guadalupe, que el amor es un sentimiento. Pero el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y mucho más cuando ya hemos recibido el amor de Dios, entonces tú y yo podemos responder amándole. Aunque no lo sientas, puedes decidir amar. Por supuesto que nuestro amor hacia Dios es incompleto e imperfecto, porque somos pecadores. Y por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tiene que ver con esto, o sea, mi amor para con Dios puede fallar cuando pongo primero algo que no es Él. Eso está queriendo decir, o sea, me tienes que amar y no poner a un Dios, a otra cosa antes que a mí. Escuela, trabajo, una relación, dinero, cosas que hacemos ídolos. Es bueno que cada cierto tiempo nos examinemos y ver qué está primero en tu vida. Y eso se ve en las decisiones que tomas día a día. Y ojo, en esto se basan todos los demás mandamientos. Jesús mismo lo dice. No puedes hacer bien ningún otro mandamiento sin amar a Dios. Porque no solamente se trata de hacerlo, sin la intención de amarle. De nada sirve cumplir con normas y reglas. Tampoco es moralidad vacía. Tiene todo que ver con un amor genuino a Dios. Y otra vez, amor no es un sentimiento. No es que de manera romántica tú le vas a decir a Dios, Dios, hago todo esto por ti. No, Señor, la verdad no tengo ganas. Pero te voy a amar y te voy a obedecer. Se acabó. Dios exige, y sí, exige porque es Dios. No ser solo una parte de nuestra vida, exige nuestra vida por completo. No deberíamos tener rivales para Dios. Y mientras en esa cultura donde estaba se idolatraba el estatus, la economía, el sexo, la fertilidad, el romance.
No es lo mismo que se idolatra hoy. ¿Cuáles son hoy las cosas en tu vida que compiten con Dios? Ahora, nada se compara a Dios, pero nosotros ponemos y elevamos esas cosas en el mismo lugar que a Dios le pertenece y roban la atención de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces, como estos 10 que están sentados delante de nosotros, algunos están diciendo, tú, culpable. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y este mandamiento tiene mucho que ver. O sea, algunos podrían pensar, bueno, entonces no se puede tener nada, ninguna imagen, ni siquiera una pintura acerca de Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar con la pintura que tiene mi abuelita en la sala de la última cena? Pero no está hablando específicamente de eso, de una pintura, sino está hablando de la adoración, que está normalmente asociada con imágenes. El Evangelio de Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús en este versículo nos dice, ¿por qué? Porque la adoración es una cuestión espiritual y no de formas. Tiene que ver con no hacer a Dios a nuestra imaginación o a nuestra conveniencia. O sea, imagínate lo ridículo que es tomar un pedazo de cerámica o un pedazo de madera, darle forma a nosotros con nuestras manos y tener que cuidar lo que no se rompa, pero adorarlo. ¿Cómo podríamos adorar algo que nosotros hemos creado con nuestras propias manos? Es no hacer a Dios a nuestra imaginación o a nuestra conveniencia. Hoy creo que muchos viven en un cristianismo a su imaginación y a su conveniencia, y no a la luz de la revelación de Dios. Por tanto, no es espiritual. Y Dios se niega a compartir el corazón del hombre con algo más. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él es lo único que necesitamos. Pero al mismo tiempo, Él es santo. Él no hace esto por ego, sino porque es verdad. Dios no es celoso de nosotros, es celoso por nosotros. Y sí, sé que cuando escuchas esta palabra, y hoy ya sé que todo está de moda, no, pues es celoso, uy, red flag, ¿no? Pero este celo es santo, tienes que saber que Dios es santo. No es el celo que a ti y a mí nos da. Eso no es santo, eso tiene que ver con nuestro egoísmo. O sea, Dios no nos necesita, pero aún así nos ama y sabe que necesitamos de Él y no está dispuesto a compartirnos. Ahora, Dios también ha prometido castigo para la idolatría. Y en un contexto nacional, para los que han abandonado a Dios, serán juzgados y sus generaciones que deciden seguir el mismo camino. Y por eso hay literal naciones completas que no han escuchado hablar de la cruz. Y sí, este versículo se presta muy malas interpretaciones porque mira lo que dice Dios, o sea, que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí, de los que le aborrecen. O sea, Él no dejará al impío sin castigo.
Pero olvidan el hermoso versículo 6 que tiene que ver con esto. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Olvidan esta hermosa promesa e invitación que hay para quienes se vuelven a Él. Dios jamás condenaría al justo y jamás haría pagar a alguno por los pecados de sus padres. Sin embargo, para los que se vuelven a Él, la misericordia es abundante hasta para sus generaciones. Número 3, mandamiento número 3, versículo 7. Entonces llevamos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y eso era un precedente para que sepan acerca de su santidad. Dios no solo no es digno de ser ofendido, sino que no dejará que eso quede impune. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es eso, Dios no dejará impune quien ha ofendido su nombre. Dios no es para usarse ni para jugar. No debería usarse su nombre a la ligera. ¿Por qué haríamos eso? Sino por ignorancia o maldad. También es una advertencia contra la hipocresía. No podemos, por un lado, clamar el nombre de Dios, pero sin la voluntad de honrarlo y obedecerlo. Dios es santo. Y Jesús en el Padre Nuestro nos enseña que deberíamos santificar su nombre, no jugar con él. Esto es algo que nace de un corazón no agradecido, hipócrita, y Dios no dejará sin castigo. Versículo 8, y ese es el cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esto es algo que ya Dios les había enseñado, pero que ahora lo instituye como un mandamiento. Y realmente el concepto del día de reposo tiene que ver con el cuidado para la humanidad de descansar. No importa quién seas, necesitas descansar. Dices, Dani, pero híjole, no sabes cómo está la universidad, no sabes, estoy trabajando también, o sea, no puedo, necesito, o sea, ya no puedo venir ni los viernes, ya no puedo venir ni los domingos. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, para que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y este día, aparte de tener que ver con descansar, que para el mundo antiguo eso era algo imposible. Y tal vez si eras patrón y eras jefe y tenías todo, no había problema, descansabas más, pero si tenías esclavos, si tenías animales, o sea, iba en contra de la naturaleza, o sea, no los dejaban descansar, muchos morían de cansancio. Y Dios dice, es necesario, hasta un animal necesita descansar. Y en esta cultura, en este tiempo, no se veía prioridad el descanso. Y Dios dice, no, sí es necesario. Pero no solamente tiene una implicación humana, sino debería ser un tiempo sagrado, un tiempo espiritual, un tiempo para Dios. Un descanso para el cuerpo, pero también para el alma.
Ahora en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestro descanso, nuestro reposo es Jesús. Es su obra la que nos hace descansar. Es su cruz quien trae descanso para nuestras almas. Este es un mandamiento que en el nuevo pacto en Jesús cambia. Porque antes era el Shabbat y tenía ciertas ideas y luego los rabinos impusieron cosas que nada que ver. Pero en el nuevo pacto ya nadie está obligado a guardar el sábado como reposo y tiempo santo. Aunque es un buen principio de descanso y de buscar a Dios, ahora todo nuestro tiempo puede ser para buscar a Dios, pero voluntario. Dios quería eso, poner en ellos un deseo para buscar a Dios, que apartaran un día con la intención de que disfrutaran de Él, que tuvieran descanso no solo físico, sino para sus almas. Pero tú y yo ahora en Jesús cada día podemos reposar en la obra que Él hizo, que fue completa. Y aquí después de estos 4 termina la primera sección de los mandamientos, que tiene que ver con nuestra relación directa con Dios. No es que los otros no la tengan, pero fluyen de Dios a través de nosotros para el bien de los demás. Si te das cuenta, el no tendrás dioses ajenos delante de mí tiene que ver con amar a Dios, el no te harás imagen tiene que ver con honrar a Dios, el no tomar el nombre de Jehová tu Dios en mano tiene que ver con honrar a Dios. El día de reposo tiene que ver con honrar a Dios. Tiene que ver con nuestra relación y claro que eso es lo más importante. Pero ahora cuando tenemos una correcta relación con Dios, entonces esa relación puede fluir hacia los demás. Entonces mira lo que dice el versículo 12, que es el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Dices, ya me voy, Dani, aquí ciérrale, aquí terminamos. Y Dios sabiamente instruye esto para nosotros, porque esto, la relación hijos y padres, es un baluarte para el mundo y la sociedad. Ahora, la honra tiene que ver con respeto, con cuidado, con amor. Y es un mandamiento que no solamente está activo mientras vives en su casa, sino para toda la vida. No podemos ser, tiene que ver con eso también, con honrar a los ancianos y a los grandes y a tus padres, aun cuando estén ancianos. Y no podemos ser como el mundo es y esta idolatría por la juventud. Y menospreciar a la gente mayor. O sea, yo ya me topo con algunos chavos y ya me hablan de usted y digo, oye, espérate, o sea, todavía no estoy tan viejo. Pero ya, o sea, ya les doy oso a algunos. Mucho cuidado con conseguir esta corriente del mundo de idolatrar a la juventud. No es que la juventud sea menor que la adultez. Ninguna es menor, pero cada cosa tiene su lugar. Y hay mucho que aprender de la adultez y hay mucho que aprender de tus padres. Jesús mismo corrigió a algunos fariseos por un mal uso de este mandamiento, al decirles que le quitaban a la gente la oportunidad de ayudar a sus padres necesitados, que eso también era espiritual. Ahora, no solo esto, sino este mandamiento tiene una bendición especial. Mira lo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Y yo pensaba, ¿cuántos malos hijos
Sus días han sido acortados por su rebeldía. ¿Y cuántas madres lloran a esos malos hijos? La rebeldía contra los padres es algo que causa mucho daño, sobre todo a ellos, pero también a nosotros. Se pueden equivocar en acciones o intenciones, pero no por eso no son dignos de honra. Analiza todo lo que te piden a la luz de la verdad y obedece, al menos que vaya en contra de lo que Dios te pide. O sea, hoy puedes regresar con tus papás y decirle, oye, hoy Dani nos dijo que los honremos, que obedezcamos, pero solo si no va en contra de lo que Dios nos pide. Y ya si vienen y me echan bronca, pues ya te aviso. Pero es la verdad, es la verdad. Al menos que alguien te pida que vayas en contra de lo que Dios te pide, está bien, puedes desobedecer. Pero ¿verdad que no te piden eso? ¿Verdad que lo que te piden no está fuera de lugar? Que lo que te piden es para tu bien. Al menos que llegue el cobrador de Coppel y te diga, dile que no estoy. Eso también está mal. Dile, no, arregla tus cosas. ¿Cómo vas hasta aquí? ¿Aún no te sientas en la silla de los acusados? Dices, no, todavía no. Ok. Sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. Dices, ay, Dani, ese sí, o sea, ni a las cucarachas. Y seguramente, y espero por favor que este sea alguno de los que no te acusan. Y podrías pensar, yo nunca lo haría. O sea, no soy capaz de eso. Aparte que la palabra original quiere decir asesinato, que es con intención. Y deja en claro que hay algún tipo de defensa propia por el bien de tu familia, por tu bien propio y nación. Porque algunos se preguntan, ok, ¿y qué pasa con un soldado que pelea por su país? O sea, ¿está pecando cuando está defendiendo a su país? No. Está hablando de matar un asesinato con alevosía, con ventaja. Y podrías decir, bueno, yo no tengo problema con esto, pero Jesús, quien es la revelación de Dios, quien nos muestra y nos lleva al corazón de esto. En Mateo capítulo 5, Jesús dice que no es necesario cometer un acto como tal, sino que cualquiera que por lo menos lo haya deseado en su corazón, ya es culpable. Entonces tú podrías decir, yo nunca, o sea, jamás. Pero cuando alguien te hace algo o no te hace nada, y en tu corazón dices, ojalá y Jesús dice, ya somos culpables. O sea que es algo realmente del corazón. Un corazón lleno de odio es culpable al desear la destrucción de otro. Y hay quien jamás se atrevería porque sabe las consecuencias. Pero en su mente y su corazón eso ya sucedió. ¿Alguna vez has deseado el mal para otra persona? Y ve cómo cada vez esto va más profundo. Número 7, versículo 14. No cometerás adulterio. Y ve cómo todos estos mandamientos ya tienen que ver con la relación unos y otros. Y como los anteriores, ese es un pecado que daña no solo a ti, sino a los demás.
Y habla de adulterio, que es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o esposa. Habla de infidelidad e inmoralidad. Y puedes decir, de este sí me salvo porque ni casado estoy. Pero Jesús explicó el corazón de este mandamiento. Cuando miramos a otra persona para codiciarla sexualmente, ya hemos adulterado en nuestro corazón. Tienes que saber que aunque no estés casado, esa persona es o va a ser la esposa de alguien más. Podrías no haberla tocado siquiera y pensar, bueno, pues eso a quién le hace daño. A ti. Ofende a Dios y también ofende la relación con tu futura esposa. ¿Qué te hace pensar que si no le eres fiel ahora, que tal vez ni la conoces, le serás mágicamente fiel el día que te cases? Créeme, cuando te casas no es que al otro día mágicamente ya todo se soluciona en tu vida. Por eso es importante este tiempo, para que arregles esas cosas en tu vida. Debes ir cuidando no solo tu cuerpo, sino también tu mente para serle fiel. Porque es inmoral, daña a corto y a largo plazo, aunque sea a través de una pantalla. Enferma tu mente. Mandamiento número 8, versículo 15. No hurtarás. Y es un mandamiento claro, que apela a la dignidad y a la honestidad. Uno puede robar de muchas maneras, no solo asaltando un banco, sino puede ser desleal, fraudulento en tu trabajo. Incluso uno puede robarle a Dios, ya que hemos sido comprados a precio de sangre y nos debemos a Él. La solución para el que roba no solo es dejar de robar, sino restituir lo robado y ahora tener un corazón para dar. El problema del robo no es una cuestión de pobreza, es una cuestión de ambición. Quien más roban no son los pobres. Es no estar conforme con lo que tienes. Es querer lo de otros sin importar el daño que hacemos. Mandamiento número 9, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es ser un falso testigo. Y la idea principal es en un juicio, estar en un juicio y testificar sabiendo claramente que es mentira lo que dices, pero esto tiene que ver con difamar a alguien y hablar sin argumentos, acusar sin bases, calumniar intencionalmente, mentir, chismear, repetir algo sin investigar y fundamentar, no hablar la verdad. O sea, incluso también pasivamente puedes pecar de falso testimonio. Cuando sabes que algo sí sucedió y decides guardar silencio, aunque se esté diciendo la mentira. Eso también te hace parte. El testigo que sabe la verdad y no hace nada es igual de culpable. Ahora, falso testigo también puede ser cuando adulamos a alguien hipócritamente. Y esto daña a las personas y a la gente que te escucha. Y en el caso de callar, cuando tienes que decir algo y hablar la verdad, a veces hablar la verdad puede causar cierto alboroto al principio, pero mucha paz y sanidad después.
Mandamiento número 10, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y este mandamiento en especial, y a diferencia de los otros, apela directamente al corazón y a los deseos. Demuestra cómo no solo van contra cosas externas que se ven, sino van al corazón, a lo que no se ve. Y es la codicia. La codicia es un pecado que no se ve, pero que al final da luz. Son los deseos equivocados del corazón, que créeme, son muchos, porque el corazón es profundo y es engañoso. Son deseos engañosos que pensamos que traerán felicidad y solo traen ruina a nosotros y a los demás. Es esa comezón de poseer lo que otro tiene, y eso carcome la vida. La codicia demuestra el desprecio por lo que tienes, que Dios te ha dado, y la desconfianza en la fidelidad y provisión de Dios. Y Jesús advirtió de esto en Lucas: cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en lo que posee. Y acuérdense, la escena está el monte, hay fuego, hay relámpagos, hay humo, y Dios está hablando. Y lo que Dios está diciendo es bueno, y refleja su santidad, refleja su rectitud y refleja el estándar para la vida. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo escuchamos esto? Por eso te decía, no podemos leerlo como una lista para hacer check y decir que en qué estamos bien. Versículo 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y ellos están escuchando la voz y están viendo todo, y están viendo el estándar de Dios y su santidad, y es perturbador. Y se dieron cuenta de su pecado y la santidad de Dios. Lo mismo que hace Isaías cuando se encuentra en esta visión y ve el trono de Dios y dice: ay de mí, que soy pecador, de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey. Y es el encuentro con la santidad de Dios. Y es que este mensaje no podía salvarles. Algunos ven la ley como una escalera para llegar al cielo. Pero ¿quién podría subir esa escalera? ¿Quién puede amar a Dios perfectamente, honrarle perfectamente? ¿Quién puede amar a los demás perfectamente? ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha deseado en su corazón? Este mensaje no podía salvarles, solo les informaba de su condición, como a ti y a mí hoy. Y si estos 10 estuvieran sentados aquí, la mayoría de ellos nos dirían culpable. Y ellos no solo retrocedieron por lo que veían, sino por lo que oyeron. Y entendieron: soy pecador y Dios es santo. Y eso los empujó a una necesidad de un mediador, porque mira lo que dice el versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
Y aunque ellos habían prometido escucharle y obedecerle, se encuentran con esta realidad y lo que hacen es reaccionar para atrás y decir, no, no, Dios es santo, yo no puedo acercarme a Él. No puedo cumplir con esto. Y los empuja a la necesidad de un mediador y le dice a Moisés, tú media por nosotros porque nosotros no podemos. Pero tienes que saber, Dios jamás dio los mandamientos como una opción para ser salvos, sino para informarnos de que somos pecadores. No importa si sacaste 9 en este examen, si tuviste falla en uno, te incluye con todos. Eres pecador. Él no envió los mandamientos para ser una opción para ser salvos, pero Él envió la gracia en Jesús para transformarnos. Y la ley entonces nos pone en el mismo terreno a ti y a mí. Y nos hace sentir esta necesidad de un mediador. Y nos apunta al único que nos acerca a Dios, a Jesús. Tiene la intención de hacernos saber pecadores aún en nuestro mejor día y nos apunta a que necesitamos un Salvador. Entonces, si hoy te das cuenta de que eres un pecador, no te alejes como ellos, porque ya el mediador ya está para con nosotros, sino toma a Jesús de la mano y Él es quien te acerca al Padre. La ley tenía una función, que era guiarnos hacia Jesús, quien cumplió la ley perfectamente y vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. Y por su muerte y su vida perfecta, tú y yo, al creer en Él, su justicia nos fue atribuida por la fe, para que ahora podamos acercarnos a Dios sin temor. Para que ahora podamos ser transformados desde adentro y vivir por amor a Dios. Para que cuando Dios nos vea, vea la justicia de su Hijo y nos acepte. Y tu pecado y mi pecado ya no estorbe. No olvides que necesitamos a Jesús cada día de nuestra vida. Él nos salvó del pecado y nos está salvando del poder del pecado día con día. Esa es la obra que Dios está haciendo, que nosotros siendo pecadores, decidió morir por nosotros. Y eso cambió nuestra posición delante de Él. Y nos acerca al Padre y viene y nos junta otra vez. Y ese abismo que había entre Él y nosotros es recortado por su cruz. Y ahora podemos vivir para Dios, a pesar de no ser perfectos. A pesar de no cumplir perfectamente estas ordenanzas. Pero ahora podemos vivir para Él. Ahora podemos amarle. Y déjame terminar con lo que dice Romanos, y si puedes ir conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Hechos, Romanos. Y hay muchísimo más que te podría decir. Es un tema tan amplio, pero que quería dejar algo claro con esto. Romanos 8, capítulo 1, versículo 1. Esta ley que nos acusaba y esta ley que nos condenaba
Por Jesús, tú y yo ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia, porque la ley ya fue cumplida por Él. Entonces esto mismo que te acusaba hoy, por Jesús, tú y yo podemos ser libres de esta ley. Capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por más que cualquiera de estos pudiera acusarnos, estando en Jesús, tú y yo hemos sido absueltos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que me acusaba, que me separaba de Dios. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos revela y nos enseña lo que pasó a través de Jesús. La ley nunca fue dada con la intención de salvarnos, sino de guiarnos a Jesús. Si tú hoy entendiste y viste que eres pecador y eres necesitado de Dios, la ley hizo su trabajo y trajo hasta Jesús, pero no podía hacer más que eso. Y entonces Jesús es el único que puede tomarte de la mano y llevarte al Padre. Entonces, si no tienes eso, hoy ¿qué tienes que hacer? Es tomar de la mano a Jesús, abrazar su sacrificio, su muerte, su resurrección y dejar que Él te lleve hasta el Padre, que te justifique, que te perdone, que te santifique y que te dé vida eterna. Y Jesús quiere hacer eso hoy. Y Él te pide que te acerques, no como a este monte, como veíamos la semana pasada, que humeaba y que era terror, sino al monte donde Él habita, donde hay gracia, donde hay misericordia, donde hay socorro. Y Él hoy te dice: ven. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y por vernos ahí reflejados y sabernos pecadores. Porque eso es lo que nos ha empujado a ti, a tu salvación, a tu misericordia. Y yo te pido que si hoy hay alguien que se ha dado cuenta de su condición, pueda tomar tu mano y que tú le justifiques, le santifiques y le lleves al Padre. Por tu vida, Señor. Que reciba tu justicia. Tu misericordia, tu gracia. Señor, gracias por tu sacrificio y por tu amor. Gracias por rescatarnos y por salvarnos. Y hoy podemos acercarnos libremente. Hoy podemos vivir para ti. Hoy podemos amarte. Y queremos hacerlo, Señor, sabiendo lo que tú has hecho por nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor.